Muy bien, el plan Bukele. Se ha hablado del presidente de El Salvador durante toda la semana. ¿Quién inició todo esto? El presidente del Congreso dejó entrever que el plan Bukele, o llamado plan Bukele, el sistema de lucha contra la inseguridad ciudadana allá en El Salvador, se podría aplicar, tomar como referencia, dijo. Bueno, vamos a escuchar a Javier Arévalo, el presidente del Congreso, quien al otro día dijo no había dicho exactamente eso. Vamos a escuchar al titular del Poder Judicial. Hay países que están teniendo éxito en la lucha contra la criminalidad. Un ejemplo de ellos es El Salvador. Entonces, ¿por qué no podemos tomar algo de sus experiencias para ver cómo las adaptamos a la experiencia peruana? Bien, es la palabra del titular del Poder Judicial, entonces, el señor Arévalo. El presidente del Consejo de Ministros, el señor Alberto Otárola, también se pronunció. ¿Qué es lo que dijo? Vamos a escucharlo. El Salvador es el país que menos delincuencia tiene en América Latina y esa es una realidad. El Perú tiene su propia política de seguridad pública. ¿Podría evaluar una aplicación en algunos métodos como lo está haciendo El Salvador? Se podría, ciertamente se podría, efectivamente. Claro, pero ¿qué es el plan Bukele? De eso vamos a hablar en algunos. El presidente de El Salvador envió un tuit. Vamos a ver este tuit. ¿Y qué es lo que pregunta? Claro, si aquí en Perú todos nos preguntamos si vamos a aplicar el plan Bukele, el mismo Nayib Bukele publica en su cuenta de Twitter. ¿Plan Bukele en Perú? Si no respondan. ¿Por qué no respondemos? ¿Han respondido ustedes, muchachos, ahí arriba en el switcher, para saber cuánto es el porcentaje? ¿Se atreven a responder o no? ¿Se puede responder, Betsy, para saber cuánto era? 94% era por el sí. Correcto, ahí está. Plan Bukele, ¿qué significa el plan Bukele? Bueno, hay un evento aquí en Perú que se va a realizar el día martes en el Congreso de la República. Vamos con este afiche para dar pase a la entrevista principal aquí. Conferencia Internacional, Estrategias para la Reducción de la Criminalidad. Y tenemos al alcalde de El Salvador, a otras autoridades, el señor Muñante, ex vicepresidente del Congreso y congresista de la República, y a un alcalde, el señor Francis Alice, el alcalde de Magdalena, que acá se ríe. Hola, ¿Bukelista? No, para nada, para nada. ¿Cómo está? Bienvenido. Muchas gracias. No soy bukelista, soy pro seguridad ciudadana. Ajá. Creo firmemente que el problema número uno del país es la inseguridad. Creo firmemente en que los derechos de los maleantes no están sobre los derechos de los hombres y mujeres de bien de ningún país. Creo firmemente en lo mismo que creen los países más desarrollados y que protegen los derechos humanos. Por ejemplo, en el derecho a la legítima defensa, por ejemplo, en que el policía sí puede disparar a un maleante armado, en fin. En el Perú siempre estamos con debates de temas que no se hablan siquiera. Correcto, pero antes de ir a ese fondo, vamos a explicarle al público qué se llama o qué significa esta estrategia del presidente de El Salvador. Porque lo que se ha leído es básicamente tener más cárceles para llevar allí a quienes delinquen en una situación de régimen de excepción. ¿Qué es el plan Bukele para usted? A ver, en primer lugar hay que tener claro que si uno analiza el comportamiento del gobierno de El Salvador, ha sido un camino que ha ido cambiando por momentos. O sea, no hay una estrategia escrita continua, sino más bien que han habido reformas legislativas y decisiones que han ido cambiando de rumbo por momentos. Agregar que muchas de estas decisiones han sido aparte secretas y que es más, se han publicado normas, que se publica el titular de la norma, el título de la norma, algo que en el Perú sería imposible, pero no la norma misma. ¿Te das cuenta? Entonces, entendamos el plan Bukele como diversas medidas que ha ido tomando un gobierno que también es indicado por violar derechos humanos en ese camino. Eso hay que recordar también. Pero por supuesto. Claro. Mediante el cual ha logrado efectivamente la reducción muy marcada de la inseguridad ciudadana. Si tú me preguntas que hay que traer el plan Bukele al Perú, yo creo que no. Pero si me preguntas que hay que trabajar con firmeza contra estos maleantes, por supuesto que sí. Que hay que tomar medidas extraordinarias contra los delincuentes comunes y el crimen organizado, por supuesto que sí. Estamos claramente en el Perú, Jimmy, viviendo una segunda ola de violencia. La primera fue con el terrorismo.
Y hoy claramente me preocupa ver cómo nos está pasando igual que con el terrorismo. Al comienzo se les decía avigeos a los senderistas, ¿recuerdas? Eran ladrones de ganado, no eran terroristas. Y se fue dejando avanzar hasta que llegamos a un momento que parecía irreversible. Y se tuvieron que tomar medidas extraordinarias. En estos momentos tenemos que tomar esas medidas extraordinarias. No como las de El Salvador. No hemos llegado a lo de El Salvador, pero sí tenemos que tomar algunas medidas extraordinarias para no llegar a ser como El Salvador. Por ejemplo, tenemos que fortalecer la policía, no solamente con dinero. No solamente hay que hablarlo, el liderazgo tiene que ser tomado no solamente por alcaldes, gobernadores, sino especialmente por la presidenta de la República. Segundo, hacer más y hablar menos, es decir, si hablamos de fortalecer a la policía, hay que hacerlo con recursos, no solamente para lo que es la logística, sino también, Jimmy, para especialmente también lo que es la inteligencia. La policía no va a funcionar, por ejemplo, contra el crimen organizado sin inteligencia. ¿Te das cuenta? Sí, más policía sí, control territorial por supuesto, pero también inteligencia como hicimos con Sendero Luminoso y el MRTA. Ahora, ve un liderazgo en Dina Boluarte, ve un liderazgo en el señor Otárola. Yo creo que el señor Otárola tiene firmeza en esto y veo menos firme a la presidenta. Espero equivocarme, pero la veo a ella menos firme y quizás temerosa a lo que pueda pasar en el futuro. Por ejemplo, en el Perú antes la detención policial era de 24 horas, hoy es de 48. Si cuando era de 24 horas se detenían 48, se hubieran violado tus derechos, ¿no es cierto? Pero se cambió la ley. ¿Y por qué no la cambiamos nuevamente para que sea de 10 días, de 15 días? Para que nunca más un fiscal corrupto o un juez corrupto pueda decir que llegó el documento policial con 1 hora o 2 horas. Como se han escapado varios. Así pues, es, ¿no? Entonces, sí tenemos que hacer reformas legislativas. ¿Pero usted cree que hay esas ganas de hacer esas reformas? Porque lo que pareciera es los buenos deseos, pero nada, ¿no? Tenemos un ejecutivo que no reacciona, un Congreso tal vez que también necesitamos la mano del Congreso y una autoridad judicial y del Ministerio Público que también haga algo. A ver, hay un tema de corrupción gravísimo en esos 4 niveles. Policía, Fiscalía, Poder Judicial e INPE. Y hay que hablarlo, porque así como al alcalde, al gobernador corrupto se le mete a la cárcel, y está muy bien que sea así, también tenemos que apresar a aquellos que por dinero sueltan a gente para que salga a las calles a matar y a robar. Por ejemplo, el maldito Cris ya había sido detenido antes, con un arma ilegal y con teléfonos robados. La pena por arma ilegal es de 6 a 10 años. El solo hecho de tener el arma ilegal era para que vaya preso, pero no fue preso, porque una fiscal, de manera inexplicable, lo soltó. ¿Qué ha pasado con esa fiscal? Nada. Así es. No hay una sanción ejemplar que diga ante la ciudadanía, hemos hecho esto con esta fiscal que soltó al maldito Cris. ¿Y qué ha pasado con la fiscal que suelta a los cómplices de maldito Cris luego de una balacera donde maldito Cris muere, pero hay policías internados y los cómplices con absorción atómica positiva? Es decir, se demuestra científicamente que habían disparado. Son liberados por un tecnicismo, ¿no es cierto? ¿Qué ha pasado con esa fiscal? Nada, porque se le ha cambiado de fiscalía, ¿no es cierto? ¿Se le ha apresado? ¿Se le está investigando penalmente? No. Entonces, así como se investiga la corrupción en otros ámbitos, también se tiene que investigar, perseguir y destituir y apresar también a los malos elementos del sistema de justicia, la policía y demás. Pero ¿cómo con esos elementos, y del INPE, pero cómo con esos elementos que tenemos ahora podemos intentar por lo menos pensar en aplicar un plan Bukele como algunos sostienen? No, yo no creo en traer el Perú el plan Bukele. Yo creo que acá tenemos que tomar medidas firmes, severas, draconianas. Por ejemplo, subir el plazo de detención policial, para que no hayan excusas de que me faltó 1 minuto o 1 hora y sigan soldando asesinos. Segundo, limpiar la casa en esas instituciones que tienen gente muy valerosa y muy valiosa, como la Fiscalía, la Policía, el Poder Judicial, el INPE, pero claramente hay gente que no está haciendo su trabajo y no se está hablando de este tema. Si tú vas a Piedras Gordas, uno como abogado que lo soy, tu teléfono no funciona a cientos de metros. Sin embargo, los maleantes que están adentro, ellos se llaman. Y de ahí, claro. Entonces, ¿cómo puede ser que el bloqueador funcione para los que estamos afuera, acercándonos a penal, pero no para los que están adentro?
La explicación es una sola, corrupción. Pero no pasa nada. Todo el mundo sabe que sucede, pero no pasa nada, ¿no? Entonces, tenemos que tomar decisiones firmes. ¿Y usted ser apuntaría muy al severos. INPE ser, Sí. digamos, ser el primer lugar donde se deba de evaluar no solamente al jefe del INPE, ojo, sino toda la institución como tal? Yo creo firmemente, yo no acuso al jefe del INPE de nada, pero que hay corrupción extrema en la institución, la hay. Y nadie hace nada. Siguen delinquiendo los presos, siguen extorsionando desde penal. Repito, los bloqueadores telefónicos sirven para los abogados, pero no para los presos. O sea, no entiendo, sirve para todos los que estamos frente al penal, cerca al penal, pero no para el interno. Te llaman hasta con imagen, ¿entiendes? ¿Cómo? ¿Cómo hacen? Entonces, tenemos un grave problema de corrupción, pero al mismo tiempo tenemos que fortalecer la institucionalidad a nuestra policía, tenemos que fortalecer la inteligencia policial, tenemos que subir las penas para algunos delitos y también, ¿por qué no hablarlo claramente? Repito, tú puedes demostrar que el fiscal prevaricó por plata, jamás podrás demostrar que suelta maleante por plata, pero sí puedes demostrar que ha prevaricado. Entonces, la pena de prevaricato, que es la pena, el delito que comete el fiscal, el juez, que violan la ley con su fallo judicial, eso sí puedes, el simple hecho que sueltes al maleante sin haber tenido derecho a hacerlo, debería tener una pena también ejemplarizadora. Al congresista Urtecho le han metido 22 años de cárcel. Bueno, ese Poder Judicial que condena a 22 años de cárcel a un parlamentario mochasueldos, robasueldos, que ha cometido un delito y que tiene que ser condenado, no parece el mismo Poder Judicial ni la misma Fiscalía que trabaja en los casos del crimen organizado o de la delincuencia común. O sea, hay un trato diferenciado en los casos mediáticos, públicos, de los casos que no se conocen porque son los que reciben diariamente, ¿no es cierto? ¿No? Correcto. Usted va a participar del evento que mencionábamos Así al es. inicio. ¿Cuál va a ser la postura, digamos? Porque si va a ser el alcalde de El Salvador, ese Muñante que ha estado en El Salvador, Sí. ¿usted qué es lo que va a llevar? Y digamos, si usted no está de acuerdo en aplicar el plan Bukele, ¿qué tiene que hacer usted allí en este Pero evento? estoy de acuerdo, por ejemplo, con el estado de excepción. ¿Usted plantearía un estado de excepción en el Perú? Sin duda alguna, pero lo haría Pero, ¿y con los una derechos? estrategia. Con una estrategia. ¿Qué pasa? Ok, declaramos el estado de excepción. Pero ¿de qué me sirve eso? Si no voy a ir a la casa de todos los maleantes que todos sabemos dónde viven, ahí tienen las armas ilegales. Repito, la sola tenencia ilegal de armas ya es una condena que no te permitiría jamás ser liberado luego sin haber cumplido tu condena. Pero ¿qué pasa? Hay estados de excepción, pero no violan domicilios. ¿Para qué es el estado de excepción? Para evidentemente poder detener sin mandato judicial, para poder... ¿Usted plantearía eso? A 100%, pero a ver, los derechos de los maleantes, repito, no son sobre los derechos Pero de lo que los pasa es que cuando hay ciudadanos. un régimen de excepción no solamente es ingresar a la casa del maleante, es ingresar a la casa de cualquiera. Claro, pero a ver, ya hemos tenido esta excepción, en primer lugar, hasta con la pandemia. También tuvimos los de mi edad... Régimen de emergencia, más. Sí, pero al final... No es lo mismo. No, pero muy parecido. Pero tuvimos en la época del Sendero Luminoso. Y en la época del Sendero sí tuvimos algo idéntico. Y Jimmy, no conozco ningún derecho violado de ciudadanos de bien. ¿Y la actual policía estaría capacitada para esto? Porque hay mucha corrupción en la policía. Hay mucha corrupción, pero también es muy cierto que la policía peruana ha demostrado ser la mejor del mundo cuando... Al atrapar delincuentes, a eso sí. Cuando hay apoyo político y en fin, por ejemplo, ya lo hicimos con Sendero Luminoso, con el MRTA, el rescate de los rehenes de la casa del embajador de Japón. O sea, tenemos... Sin irse tan lejos, o sea, detienen a algo, pasa algo y la policía de investigación es muy rápida, eso es cierto. Claro, entonces, claramente, por eso yo no creo que haya que traer acá ningún plan de ningún lado. Creo que hay que ser firmes, muy severos con estos maleantes, por supuesto, ¿no es cierto? Penas muy severas, perseguir a quienes los liberan. Y los perseguir- regímenes en las cárceles, veía varios videos de la situación en El Salvador, y era no alimentarlos, digamos, no tres veces, 2 veces, que tengan que trabajar todo el día, que no, No sabemos en realidad cuánto de esto es verdad y cuánto es mentira, ¿no? Ok. Porque evidentemente El Salvador tiene la información restringida, ¿no? No es que tú vas a la cárcel y averiguas cuánto comen o cómo comen. ¿Y el régimen acá debería de ser más duro? ¿En las cárceles me En refiero? las cárceles de alta seguridad, por supuesto que sí. Por ejemplo, allá no recibes visita de nadie. Y acá en máxima seguridad recibes visita así de la familia. Entonces,
yo creo que la visita debe ser más restringida, las llamadas telefónicas prohibidas. Quien tenga un teléfono en la cárcel o lleve un teléfono ya es delito, pero sin embargo sigue sucediendo. El tema, Jimmy, por ejemplo, de la visita, tiene que restringirse, porque hay una cosa llamada fajas de transmisión. En maleantes sigue delinquiendo, sea por teléfono o con los días de visita. Aprovecha el día de visita para decirle a su hermano que podría ser maleante como él, haz esto, lleva esta información, en fin, o sea, sigue delinquiendo desde penal. Entonces la visita, claro que tiene que ser restringida, Y debe como de- en muchos países del mundo. ¿Deben aumentarse los penales? ¿Debemos tener más penales o no? Yo creo que sí, y seré claro. Porque hay un hacinamiento, usted lo sabe. Más penales, pero penales a grandes alturas. Te explico. La cárcel, dejémonos de romanticismo, la cárcel no es para rehabilitar. O alguien cree que... Acá no se rehabilita. O alguien cree que ese maldito Cris iba preso en vez de haber sido, obviamente, asesinado. No asesinado no es la palabra, sino se quitó la vida en un enfrentamiento con la policía y fue lo correcto. Y aplaudo a la policía por haberlo hecho. Alguien cree que si él iba preso iba a salir rehabilitado, después no. Entonces dejémonos de romanticismo. La cárcel es para castigar y para separar de la sociedad a elementos malos y peligrosos. Entonces, la cárcel es para castigar. Entonces, ¿en dónde le iría muy mal a estos delincuentes que vienen de otros países? A 4.000 metros de altura. La parte es más alta. Así es, porque ahí no hay buena señal telefónica, no solamente tienes el tema bloqueador, sino que hay lugares donde no hay señal. Tienes el tema del frío, el tema de la visita, Claro. aunque tengas visita una vez Ahí al está. mes, no van a llegar ni una vez al año a verte. O sea, yo sí creo firmemente... Hay que ser más enérgico. Hay que ser Contra aquellos enérgicos. que son criminales, condenados hay y que demás. castigar. La cárcel, repito, no es para rehabilitar, esa mentira. Y ojo, no hay ningún derecho humano absoluto, te lo explico. Tenemos derecho a la libertad. Libre tránsito, porque cuando delinques vas preso, ¿no? Te quitan ese derecho. Tienes derecho a la vida. Pero ojo, ¿y los países desarrollados, muchos de ellos no tienen pena de muerte? ¿No es que acaso tu derecho fundamental, el máximo de todos, el derecho a la vida, no es vulnerado por los estados donde sí hay pena de muerte? O sea, cuidado, los derechos fundamentales hay que protegerlos. Pero repito, los derechos de los maleantes Claro. no están sobre los derechos de los Hay ciudadanos. que defender el derecho de nosotros, de los ciudadanos de bien, los que no cometemos delitos, los que no estamos en un tema de estar investigados por un delito. Esto no solamente está violando los derechos fundamentales de los peruanos, cuidado. Decimos, no hay que hacer eso porque se pueden violar derechos fundamentales. Pero es que los derechos fundamentales, Jimmy, de los peruanos y peruanas ya se están violando. Nuestro derecho a la vida, a la paz, a la tranquilidad. A la tranquilidad, al salir a la calle, patrimonio. que no te están robando y demás. Ya los maleantes lo violan. Correcto. Y algo más. Para terminar. Sí, o sea, los derechos ya se están violando de los peruanos. El comercio ha informado que el año 2022 se ha cuadriplicado el número de peruanos, cuadriplicado, que se fue de Perú para no volver. Y uno de los motivos de esto, La inseguridad. la inseguridad. Y por último, algo que no estamos viendo, la inversión privada. ¿Quién invierte en un país donde desde el momento que estás abriendo tu nuevo local están llegando a extorsionarte? O sea, trabajas para maleantes. Y conozco ya un caso, una pareja joven que abrió un local chico en un distrito de Lima Norte y a los días cerró. Prefirió perder la inversión que continuar trabajando para maleantes. O sea, cuidado, estamos destruyendo el país con ese crecimiento aritmético Ajá. de la Y es delincuencia. trabajo de todos. Como De usted dice, todos. que hay que ponernos de Y sin acuerdo. miedo, y Poder con Judicial, Poder firmeza. Ejecutivo, Congreso, Ministerio Público, Todos. el INPE, todas las autoridades y las autoridades locales, por supuesto, y tomar decisiones. Como Así dato es. final nada más, y es algo que creo que otros municipios deberían de tomar, y esto es algo que he visto en su distrito, es como la Avenida del Ejército ha cambiado. Y imágenes como esa dan mucha seguridad, y así debería de cambiarse y mejorar. Trabajo de poco, pero mejorar un cambio de luz. Vayan a la Avenida del Ejército en la noche. La luz, la iluminación es distinta. Y en la iluminación, si Lince tuviéramos acá, que hay tema de prostitución, Claro. una mejor iluminación, las cosas cambiarían. Hemos invertido 7 millones en iluminar gran Correcto. parte de Magdalena, comprado 20 carros este año, 22 motos. Que mejoren las cosas. Subido los serenos de 83 a 333. Muy bien. Y así todo se está multiplicando para... No, quería trabajar comentar el cada tema de la día más. iluminación porque me Gracias, parece muy, Jimmy. muy adecuado Gracias, y muy bueno. Gracias, alcalde. Gracias, por muchas venir. La gracias. oportunidad entonces hoy domingo hablar con Francis Allison, alcalde de Magdalena. ¿Después de cuántos años fue alcalde? He sido alcalde, esa es ¿Después mi de? quinta vez. No, ¿después de cuántos años? Después de 4. De 4 años, ¿no? Sí. Ok, muy bien, muchas gracias. Gracias. Gracias por venir. Bueno, quien habló también del caso Bukele.